Hoy está con nosotros el doctor José Mendívil, que es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Ricardo Palma. Ha publicado hasta la fecha 7 libros, el último de los cuales versa sobre la homosexualidad. Y vamos a ocuparnos de algunos puntos que nuestro invitado desarrolla en esta obra. De modo que la más cordial bienvenida. Y la primera pregunta es la siguiente. Vea usted en la página 15, usted dice: el mejor homosexual es el que no existe. Quisiera una ampliación de esta afirmación. Un poco la anécdota, digamos, ¿no? Para entender, y a la vez es una provocación a propósito. Alguna vez conversando con una señora en un hotel, visitando a unos amigos, y mientras llegaba el amigo, empezamos a hablar un poco de cosas del país, digamos, y por ahí salió el tema de la homosexualidad. Y era la circunstancia ya del debate del proyecto de la unión civil. Y al final ella dice: no, yo no tengo ningún problema con las parejas homosexuales o lesbianas, porque en mi edificio, en un piso, arriba abajo, hay una pareja de homosexuales y tienen una vida absolutamente normal. No hay escándalos, no hay ningún exceso en su relación y son personas muy decentes. Entonces quizás ahí se me ocurrió la idea de que el mejor homosexual es aquel que no existe, ¿no? Aquel que tiene una vida normal con su sexualidad, ¿no? Pero hay mucha gente, cuando habla de esta parte del libro, cree que uno está proponiendo una suerte de exterminio, por lo menos ideológico, del homosexual. No es eso, ¿no? Sí, no es en ese sentido. Luego usted afirma lo siguiente. Dice: acabamos de ver que la Iglesia Católica, al admitir con el Papa Francisco que el homosexual es también hijo de Dios, está cerrando una larga etapa de más de 2000 años en que la Iglesia proclamó a todos los vientos que el homosexual no era hijo de Dios, sino del demonio. Bueno, sin embargo, y he traído acá, bueno, después lo puedo mostrar, pero traje el catecismo de la Iglesia Católica, que, como usted sabe, es la palabra oficial de la Iglesia, ¿no? En el catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 2357, se declara enfáticamente que la homosexualidad no es aprobable en ningún caso. De modo que el Papa o no ha leído el catecismo, o habiéndolo leído, lo ha olvidado, ¿no? Bueno, no sé cuál de estas posibilidades será la cierta, pero el hecho de que ahora la Iglesia diga que el homosexual es también hijo de Dios, eso no quiere decir que para la Iglesia sea bien quisto el homosexual, ¿no? Sigue siendo, digamos, una persona anormal socialmente, y no solo socialmente, ¿no? Creo que puede darle esa imagen, ¿no?, de una apertura o de una mayor liberalidad, pero para mí estamos en la misma. Yo creo que sigue siendo ambigua y discutible la posición incluso del Papa, ¿no?, sobre la homosexualidad. Usted recordará que en una de su primera visita como Papa a Brasil, una periodista le pregunta qué piensa de la homosexualidad, y él da esa respuesta, ¿no?, que las puertas de la iglesia están abiertas también para los homosexuales y que son hijos de Dios. Pero que en lo que la iglesia no se mueve es en la idea de que la homosexualidad, ¿no es cierto?, es aquello que es opuesto a la relación heterosexual, hombre-mujer, el amor, la procreación, los hijos. Entonces la homosexualidad ahí no existe en ese sentido, ¿no? Entonces la iglesia no abandona su posición fundamental básica esa, ¿no?, de que es el hombre-mujer, esa relación la que constituye, ¿no es cierto?, una relación de amor, de procreación y de goce también del cuerpo. Usted recordará que el goce del cuerpo... Pero esa también es una posición, digamos, de la Iglesia que tampoco es antigua. Porque vea usted, antes, si usted revisa la anterior edición del Código de Derecho Canónico, ¿no?,
es muy claro cuando dice que entre los fines del matrimonio está en la procreación y el cuidado de la prole, pero no menciona que el matrimonio es una unión que se hace por amor ni nada, ¿no? Entonces tiene una visión así muy concreta referida a la prole, o sea, qué es lo que ella va a concebir y qué es lo que él va a engendrar, siendo ambos, uno y otra, ¿no? Marido y mujer, pero nunca le ha interesado, por lo menos históricamente, nunca ha estado en juego para la Iglesia el amor. La perpetuación, sí, ¿no? Digamos así, biológicamente hablando, ¿no? de la especie, pero no lo otro. Sí, es que tiene usted razón, porque entre el amor, la procreación y el goce del cuerpo, la posición de la Iglesia ha cambiado, lo que quería decirle antes, ¿no? Una cosa es, digamos, Pablo de Tarso, homofóbico, además muy violento. Otra cosa es San Agustín, que ya separa, digamos, el goce del cuerpo del espíritu, establece una diferencia. Pero Santo Tomás, como sabe, ya él establece de que el goce del cuerpo no es una aberración, no es una cosa perversa, no es el mal. Entonces ya con Santo Tomás se acepta en la Iglesia el goce del cuerpo. Pero las relaciones entre amor, procreación y goce, ¿no es cierto?, siempre son muy complejas. Puede haber goce sin amor, ¿no es cierto? Uno puede gozar sin amor, claro, si es puro sexo. Así es. Entonces, no es muy clara la posición de la Iglesia en ese sentido, pero déjeme decir una cosa, en el derecho canónico sí, digamos, es lo que yo le reconozco en el libro, en el derecho canónico, en el debate no se ha presentado eso. El derecho canónico es claro en el sentido de que la relación hombre-mujer, además de ser una relación de procreación y cuidado de los hijos, implica en términos morales, y creo que eso es importante, en términos morales el respeto de la relación hombre-mujer frente a una entidad como es Dios, una entidad divina. Eso le da, en mi opinión, sentido al derecho canónico. No hay que olvidar de que el derecho canónico y la posición de la Iglesia sobre el matrimonio viene de los romanos, ¿no es cierto? En particular del periodo, digamos, de Marco Aurelio, en el cual se define el matrimonio, ¿no? Porque antes el matrimonio de los romanos era muy libre, las parejas se juntaban y se separaban. Es el caso de Mesalina con Claudio, por ejemplo, ¿no? Pero ya con Marco Aurelio, que es 200 años ya de nuestra era, ¿no? Se define eso. El cristianismo se apropia de esa idea de matrimonio de los romanos, ¿no? Ya es la época en que ya no son los romanos libertinos. Hay un debate muy interesante sobre eso, porque siempre la imagen del Imperio Romano, por ejemplo, es que eran muy libertinos, perversos, etcétera, ¿no? Decadentes. Y decadentes. Entonces he leído a algunos autores en un libro muy interesante, ¿no? Que se llama algo así como Una historia bella del amor, o la más bella historia del amor, que son varios especialistas franceses, ¿no? En varios campos, y estudian bien ese caso, ¿no? Y uno de ellos llega a la conclusión de que sí, pues un poco se ha construido un mito sobre la perversidad o liberalidad en el Imperio Romano, ¿no? Cuando eran muy morales, y ellos fundan en realidad el matrimonio contemporáneo que, como le digo, el cristianismo rescata. ¿Qué dice usted algo que me sorprendió, porque no lo he hallado en otro autor, por lo menos en un autor significativo, ¿no? Dice: la sexualidad homosexual representa no una forma particular de la sexualidad humana, sino que debe ser considerada como un exceso de la misma y con una transgresividad que no es solo describible, sino consubstancial. Me parece esto de acá una propuesta interesante, pero debatible, ¿no? ¿La podría usted fundamentar? Es claro que sí. Bueno, lo que es normal, digamos, ya sea por desconocimiento, ya sea por esta larga influencia de la Iglesia Católica con respecto, digamos, a lo que es la relación sexual como solamente un acto de procreación y de cuidado de los hijos y la sociedad, etcétera, etcétera.
lo que se acepta en general es de que la homosexualidad siempre ha sido una suerte de perversión, ¿no? Tuvimos que esperar hasta 1975 para que la Asociación Psiquiátrica Norteamericana sacase a la homosexualidad de su clasificación de las perversidades. Bueno, pero esta fue una batalla de los movimientos homosexuales, ¿no? Incluso invaden el evento y imponen eso, ¿no? Un poco presionan, ¿no? Una aclaración. Usted recuerda que el primer informe Kinsey es del año 48, el segundo es del año 53. Pero en el año 51 se publica un libro que es absolutamente esencial de Forey Beach que se llama Patterns of Sexual Behavior, ¿no? Patrones de comportamiento o de conducta sexual. Y ahí tienen un glosario. Y si usted ve, ¿no? La palabra perversión, estos señores, ilustres científicos de entonces, dicen término que no tiene ningún contenido científico, ya en el año 51. O sea, ya por lo menos en los ciertos iluminados que había, porque lo sabía, ¿no? No se podía hablar de perversión, ¿no? Porque era salirse, digamos, de los cánones estrictos de la ciencia. Por eso también, entre otras cosas, pero no solo por eso, por supuesto, los informes Kinsey alborotaron tanto el cotarro, ¿no? Porque lógicamente ellos prescindían, pues, una anécdota que no sé si usted conoce, pero muy significativa. Un día le preguntaron a Kinsey: oiga, pero entonces para usted todo está bien y todo, es que realmente no hay actos sexuales anormales, le dijeron. No, sí los hay. ¿Así? ¿Cuáles son? Aquellos cuya realización es imposible. Bueno, vamos a hacer acá un corte y ya regresaré. Estamos dialogando con José Mendívil. Él afirma que la sexualidad homosexual, ¿no? Debe ser considerada como un exceso de la sexualidad humana y con una gran transgresividad que no es solo describible, sino consubstancial. ¿Podría ampliar esto? Mucho me llamó a mí la atención cuando estudiaba este tema que historiadores, antropólogos que van hacia la prehistoria no mostrasen, digamos, dibujos, ¿no?, en las cavernas de relación homosexual. Y me llamó también mucho la atención de que en Moravia, en restos de una mujer joven y dos jóvenes que datan de hace 35.000 años, uno de los jóvenes tenía su mano, digamos, sus huesos, ¿ya?, sobre el pubis, la parte sexual de la mujer. Por ahí encontraron alguna representación, digamos, una pintura rupestre, que aparentemente era una relación sexual, digamos, coitoanal. Y sospecharon inicialmente que eso podría representar una relación homosexual. Pero hicieron los estudios y al final concluyeron que no había una relación homosexual. Entonces, lo que queda claro para mí, y eso es lo que dice el libro, es de que lo heterosexual no solamente es biológico, animal, no solamente tiene que ver con la procreación o la continuidad de la especie. Lo heterosexual es cultural, es humano, tiene que ver con el erotismo humano. Si bien el acto sexual, he podido ver algunas leer sus trabajos y ver algunos de sus programas, el acto sexual es básicamente un impulso animal, ¿no? Si bien es eso, pero por encima de eso, o rodeando eso, está el erotismo humano, ¿no?, que tiene que ver con el amor. Incluso cuando antropólogos o especialistas en la prehistoria, sin tener, digamos, documentos en los cuales se puedan realizar, digamos, afirmaciones validadas científicamente, apelamos solamente a sus interpretaciones. Incluso ellos dicen que el amor en nuestra especie, yo creo que tienen razón, el amor de nuestra especie surge como un acto de solidaridad entre los antiguos, pues, Cro-Magnon o Homo sapiens, ¿no? Porque se encuentran restos en los cuales y no solamente en nuestra especie, sino en el dental, restos óseos
en los cuales un individuo, ¿no?, tiene una fractura, digamos, está cojo, pero sin embargo vive mucho tiempo, lo que demuestra que lo han ayudado a sobrevivir. Entonces, la solidaridad, digamos, para adaptarse a la naturaleza y alimentarse, etcétera, etcétera, sostienen, y yo creo que tiene razón, surge este sentimiento del amor, ¿no?, del amor. La homosexualidad, ¿no?, es, yo digo, consustancial a nuestra especie, porque no es solamente, como se afirma, yo no estoy, digamos, eso no, para mí no es demostrativo de nada, ¿no?, porque en general se afirma que la homosexualidad ha existido en toda sociedad y en todo tipo de sociedad. Pero eso no demuestra nada, sino simplemente refiere un hecho. Lo importante es comprender que la homosexualidad, en el caso de la especie humana, a diferencia de los animales, ¿no es cierto?, la homosexualidad en la especie humana tiene que ver con la cultura, con la forma en que hemos construido el amor, la procreación, la moral y nuestros deseos, porque históricamente nuestra idea del amor, de los deseos, de la procreación no siempre son las mismas, pues. No siempre son las mismas. Entonces hay una creación cultural de eso, ¿no? Por eso apelaba a esta referencia, digamos, prehistórica de cómo surge a partir de la solidez del amor, ¿no? Entonces, la homosexualidad está en nuestra especie, pero como un hecho cultural. Y tan importante es comprender esto, porque si uno compara, por ejemplo, el problema de la homosexualidad en sociedades llamadas occidentales, con la homosexualidad en países mucho más milenarios, digamos, ¿no?, se va a dar cuenta de que la homosexualidad es un problema en las sociedades contemporáneas, o las sociedades digamos, de origen o ascendencia griega, ¿no?, lo que se llama la civilización occidental. En estas sociedades es un problema. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué es un problema la homosexualidad en estas sociedades llamadas modernas, civilizadas, democráticas, etcétera? Es un problema en estas sociedades por la sencilla razón. Usted sabe de que toda la historia de la cultura occidental está construida sobre lo que Levi Strauss llamaba la autoridad jerárquica del hombre, porque sin la autoridad jerárquica del hombre es imposible construir orden, y sobre la autoridad jerárquica del hombre se construyen normas, leyes. Las normas, las leyes no vienen de la mujer. Entonces en eso es claro Levi Strauss. No estoy muy de acuerdo con esa tesis de Levi Strauss, pero no deja de ser una tesis fuerte, sólida, porque lo opuesto no es lo verdadero, es decir, que existió un matriarcado, una forma de derecho de la mujer, eso no es cierto. Entonces, para terminar con la respuesta, hay un largo proceso, por lo tanto, en el cual, ¿no es cierto?, digamos, la hegemonía del macho, ¿no es cierto?, termina la sociedad occidental, digamos, con el psicoanálisis, para resumir. En el psicoanálisis, el referente sexual de la sexualidad humana, de la, digamos, heterosexualidad, es el falo, es el pene. Lo que yo sostengo en el libro es que la homosexualidad es un problema en la sociedad occidental porque toda la referencia a la sexualidad está construida alrededor del falo, del pene. O sea, no solamente se es homosexual por violación, se es homosexual porque no está demostrado, usted sabe mejor que yo eso, pero se admite de que habrían alguna explicación genética en algunos casos, ¿no?, de homosexualidad, pero más que eso, digamos que una causa genética o biológica, más que un problema cultural, ¿no?, lo que está primando es que en esta sociedad contemporánea se construye básicamente sobre la imagen, el simbolismo del falo. Y se descuida, ¿no?, la importancia de la mujer. La mujer es un objeto sexual, o es una diosa, o es una reina de belleza, pero no es más que eso, ¿no? Entonces, mi tesis básica en el libro es que esta sociedad que se ha construido sobre la base de la autoridad del hombre, marginando a la mujer, y sobre la idea del falo como determinante en las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, es la que produce en la sociedad occidental particularmente a la homosexualidad como un problema social. Es un problema social. Yo no conozco, y usted me corrige por favor, por poner el ejemplo, en la sociedad china yo no conozco movimientos homosexuales, ¿no?, o propuestas homosexuales que tengan que ver con el matrimonio gay, la adopción, ¿no? Es un problema típico de la sociedad moderna occidental. En ese sentido es consustancial a la especie, ¿no?, consustancial a la especie. Y termino diciendo
Es consustancial porque tiene que ver con la forma en que construimos nuestros deseos. Y usted sabe muy bien que nuestros deseos sexuales, ¿no?, son básicamente transgresivos. Es la cultura, la moral, la religión, la que establece límites o controles. Pero nuestros deseos, pues, son ilimitados, son infinitos, al punto tal que usted comentaba, ¿no?, cómo copular con la tierra, el problema de Sade. A mí me llamó mucho la atención lo que me cuenta de digamos, campesinos de Paucartambo, ¿no? Voy a preguntar a amigos que... No, y además eso que yo le mencionaba está descrito por Luis Eduardo Valcárcel, o sea, en su libro Tempestad en los Andes, ahí es muy claro él, ¿no? Y es como un ritual que tampoco es privativo del Perú. Eso es muy característico de las sociedades arcaicas y está distribuido en todo el mundo, ¿no? Eso es importante. Hay un libro que estoy trabajando, doctor, y no me salgo del tema, que tiene que ver con eso. Yo me he hecho una pregunta que no tiene respuesta hasta ahora. ¿Debe ser el derecho básicamente antropocéntrico, basado en la autoridad del hombre, Levi Strauss, o podemos avanzar a un derecho distinto? Aparentemente no hay respuesta fácil. Pero, digamos, antiguos ritos, ¿no es cierto?, la mujer, ¿no es cierto?, era el centro de la vida, de la alimentación, etcétera. Y el hombre, en un momento del año, digamos, de fertilidad a la tierra, etcétera, etcétera, le rendía tributos a la mujer, respetos a la mujer, honores a la mujer, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que me hago yo es, ¿esto solamente es un hecho prehistórico? Creo que no. Creo que se puede revisar toda la historia y podemos llegar de repente a una hipótesis nueva que nos plantee en el debate algo distinto. La posibilidad, por eso le decía que no estoy muy de acuerdo con Levi Strauss, reconociendo que su tesis es muy fuerte, ¿no?, a una hipótesis en la cual nosotros podamos ver la relación hombre-mujer de otra manera. El psicoanálisis tiene un problema serio, porque el psicoanálisis termina, y eso es Lacan, termina con la tesis de que no hay relación sexual. ¿Pero qué significa? Lacan no es tonto, ¿no? No hay relación sexual en el sentido que por lo fálico, la sexualidad femenina es fálica, ¿no? Y la mujer no juega un rol como mujer, digamos, la feminidad no juega el rol como mujer en esa relación, en ese sentido es fálica, determina lo fálico. Ahí hay un problema. Entonces yo digo, toda esta historia que termina en el psicoanálisis de Lacan, ahí hay un problema. Y se expresa en esto que yo le llamo la homosexualidad como consustancial a nuestra especie, ¿no? Vamos a hacer acá una detención en el camino y ya regresaremos. Bien, seguimos dialogando con nuestro ilustre invitado. Yo hace algún tiempo publiqué un trabajo acerca de la eyaculación precoz como disfunción específica del coito heterosexual. Y entonces exponía el hecho perfectamente acreditado por la investigación científica de que entre homosexuales la ocurrencia de eyaculación precoz es una ocurrencia rarísima. Masters y Johnson dicen que en 10 años tenían 2 casos. En cambio, entre los heterosexuales es una ocurrencia tan común como la frigidez. O sea, hay 2 cosas que lastran, ¿no?, el coito heterosexual en Occidente, ¿no?, la eyaculación precoz y la frigidez. Una y otra están arriba del 70%. Pero que en un lapso de 10 años se hayan descubierto que hay 2 homosexuales que eyaculan precozmente y que también eyaculaban precozmente cuando antes fueron heterosexuales, porque después se convirtieron, etcétera. O sea que tampoco eran representantes típicos, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha parecido muy interesante esto, ¿no? ¿Por qué cuando la cópula es entre un hombre y una mujer, el hombre suele eyacular precozmente? Pero ¿por qué la cópula no tiene esta disfunción cuando son 2 hombres los que copulan? Y le digo una cosa, Masters y Johnson demostraron, entre otros muchos hallazgos, ¿no?, demostraron que cuando una mujer
para usar el verbo que ha admitido ya la academia, aunque lo ha definido pésimo, ¿no? Yo propuse una nueva definición del verbo sodomizar, ¿no? Porque esa que tiene ahora el diccionario de la academia es una definición pésima. Bueno, ya, el verbo sodomizar ya lo usaba Voltaire, ¿no? Cuando una mujer se deja sodomizar, o sea, cuando hay introducción peniano-rectal, casi el 70 u 80% de las mujeres de esa manera pueden alcanzar el orgasmo. Pero cuando un hombre introduce su miembro en el recto de otro hombre, no se produce el orgasmo. No. Y el hombre muchas veces tiene que practicar, ¿no?, la masturbación para procurarse un placer, aunque otros manifiestan que ya el hecho, digamos, de sentirse penetrados, ese es el placer, aunque no es necesario llegar al orgasmo, ¿no? Pero no tienen ese déficit las mujeres. Cuando las mujeres, y también ahí se descubrió, porque ahí están los testimonios, de que las mujeres también en algunos casos ya pueden lubricar analmente. Hay una lubricación anal, cosa que antes no se sabía. Curioso, ¿no?, que estos mismos señores que descubren la lubricación anal en mujeres que suelen someterse al coito peniano-rectal, no descubren y no dijeron ni pío de la eyaculación femenina. Y cuando se les preguntó, dijo, es que en nuestra muestra, que era de 343, me parece, eran 343 investigandos, no había ninguna mujer que eyacular. Imagínense usted, pues, ¿no?, respetables investigadores, ¿no?, que no habían ni un solo caso. Bueno, que tampoco hablaban del punto G, pues, ¿no? Entonces, le pregunto, porque para mí hay no una, sino más de una respuesta acerca de esta disfunción que es la eyaculación precoz como privativa, ¿no?, del coito heterosexual. Entonces, ¿qué cosa se produce ahí que no se produce ni entre lesbianas ni tampoco entre homosexuales masculinos, ¿no? Yo leí, con motivo de este libro, una investigación reciente en Perú sobre homosexuales. Le preguntan a un homosexual, porque son declaraciones de historias de vida, ¿no? Ya. Le preguntan a un homosexual si cuando tiene el coito, cuando es penetrado, siente placer, ¿no? Y él le dice que no siente placer. Y él se le pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces, dónde está el goce homosexual? El goce homosexual está en la masturbación, ¿no es cierto?, del falo, de él o de la pareja, ¿no? Y está en eso que yo intento en el libro... No, pero perdón, cuando usted menciona eso, pero ahí hay dos patrones de conducta, ¿no? O sea, acá, digamos, si vamos a solucionar la falta de orgasmo peniano-rectal en una copulación homosexual, ¿por qué? Porque el copulando se masturba. Estamos introduciendo otro patrón de conducta, ¿no? Eso me parece que no está bien, ¿no? Podría quedar simplemente, oiga, yo no siento nada, pero para que sienta algo, entonces me masturbo. Bueno, pero entonces, ¿por qué se masturba usted con el miembro adentro? Pues no hay necesidad entonces de que se lo metan, pues no. Claro. Bueno, hablar de estas cosas hay que tener cierto cuidado. Pero lo que yo intento demostrar, decir o poner a debate es de que el deseo homosexual, ¿cierto?, es una suerte de deseo invertido. Es el querer encontrar el goce de la mujer, digamos, en homosexual pasivo, ¿no?, aunque eso también se discute mucho, y no tener la forma de disfrutar, de tener ese orgasmo, ¿no?, porque no hay una vagina con toda la sensibilidad para tener ese orgasmo. Entonces, el ano no tiene esa sensibilidad en el varón, ¿no?, aunque algunos dicen pues, que sí, que puede ser, ¿no?, pero en general, por lo que he leído y en esta encuesta que le refiero, no uno, sino varios dicen que no gozan
de la penetración penial anal. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es la forma del goce homosexual? Bueno, pero perdón, pero también ahí hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque si seguimos, digamos, enfocados solamente en la copulación peniano-rectal, estamos dejando de lado otras formas copulatorias donde no hay pues una penetración peniano-rectal, puede ser pues un sexo oral. Claro. Entonces, igual, si son dos, hay una relación homosexual, ¿no? Claro. Entonces, no va a ser el único patrón, ¿no? La introducción. Por eso cuando digo deseo invertido, al final el goce es el goce del pene, digamos, en homosexuales. No conozco mucho, digamos, el goce en lesbianas. He leído algunas cosas, pero no conozco mucho, pero el goce en lesbianas usa mucho, digamos, falos eléctricos de distintos tamaños. Yo he entrevistado aquí en diferentes épocas a diferentes lesbianas, ¿no? Y yo les he preguntado, entre otras cosas, si hay ese uso de artefactos sexuales, de adminículos, ¿no? de dildos, etcétera. Y me dicen que no es necesario. Que una de ellas me dijo, para eso está la lengua, me dijo. Entonces, porque muchos de esos adminículos causan dolor, incomodidad o son manipulados bruscamente, etcétera. Eso dicho por ellas, ¿eh? Y entonces, lejos de satisfacción, más bien causan incomodidad, ¿no? En cambio, digamos, de la otra manera, no. Sí, puede ser, pero yo he visto muchas páginas de lesbianas, ¿no? De homosexuales también, he visto, ¿no? Incluso he pedido que me manden información y me han mandado información y he visto videos, imágenes, fotos de lesbianas pues haciendo uso de dildos y estos aparatos. Pero ¿no? vea, en esa medida hay una contribución que yo tengo por ahí, es un texto de una lesbiana. Bueno, son varios textos, pero esta lesbiana, ¿sabe lo que comienza diciendo en su exposición? Dice, para comenzar, declaro que soy machona. Ya, desde ese momento, ¿no es cierto?, hay una caricatura. Claro. Ya, desde ese momento hay una caricatura. Usted no puede tomar en serio ya eso. Porque sencillamente, entonces, este es una copia o una caricatura de lo otro, ¿no? Bueno, y cuando yo he sometido esta consideración a lesbianas que no tienen esa expresión, bueno, dicen pues que no reconocen la validez de una declaración así, ¿no? Porque digamos, es querer ser hombrunas o querer ser unos hombres especiales, ¿no? A eso le llamo la inversión y eso le llamo siempre el goce del falo, ¿no? Porque soy machona, tiene identidad fálica, digamos, es una mujer masculina. Pero hay un trabajo de los años 60 de Guido Cojan, el deseo homosexual. Y cuando leí el trabajo, habla muy libremente del deseo homosexual, ¿no? La naturalidad, la espontaneidad de desear a otro hombre y querer gozar con ese hombre y vivir con ese hombre, etcétera, etcétera. Pero el deseo homosexual no aparece, efectivamente. ¿Cuál es el goce del deseo homosexual? ¿No? Quizás sea porque uno tiene siempre la idea del goce que es la relación, digamos, de dos personas distintas, pero cuando uno imagina el goce de dos personas del mismo sexo, entonces es imposible encontrar qué cosa es el goce homosexual, ¿no? Y más aún cuando, por algunas declaraciones, como usted señala también, homosexuales dicen que no sienten pues goce anal, ¿no es cierto? Tienen otras formas de goce. Entonces, lo único que me queda a mí como conclusión digamos, del homosexual en lesbianas o gays, es de que el goce es el goce en última instancia de lo fálico, del pene, ¿no? Del pene. No sé mucho, y confieso eso, no he estudiado mucho en el caso de goce, el goce en lesbianas, ¿no? Porque ahí, obviamente, la simbología, las creencias, mitos o prejuicios que hayan en mujeres lesbianas con respecto a su goce deben ser configurar algo más complejo, ¿no? Porque incluso en la mujer hay algún estudio que demostró en mujeres, ¿no? A ver, que reconozcan su propia vulva, dibujándola. Y me llamó mucho la atención también eso. Dibujaban fácilmente un pene, ¿no? Distintos tamaños, etcétera, etcétera, las mujeres, pero cuando les pidieron que dibujen una vulva,
lo que dibujaron era, entonces para el investigador no pueden dibujar una vulva. Entonces la pregunta que me hice ahí, ¿por qué la mujer, si esta experiencia, esta prueba, digamos, experimental estuvo bien hecha, ¿por qué no pueden dibujar su vulva? ¿No? La única explicación que tengo, por lo que le decía en la primera parte, es de que hay una larga historia, pues, ¿no es cierto?, de negación de la genitalidad, del orgasmo femenino, etcétera, etcétera, ¿no? No nos olvidemos que Galeno creía, ¿no es cierto?, que la vagina era un pene invertido, y eso ha ido más o menos hasta el fin del siglo XVII, ¿no es cierto? Entonces las cosas no son tan sencillas, ¿no? Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Este es el último segmento de un diálogo muy interesante con el profesor Mendívil. Quiero someter a su consideración el siguiente punto que para mí es sumamente interesante. En los medios, particularmente en la televisión, suele aparecer una caricatura del homosexual que es el afeminado, el maricón o lo que vulgarmente se dice el rosquete. Eso es lo que aparece en los medios. Pero jamás aparece la lesbiana y jamás aparece el homosexual activo. Entonces la pregunta que yo me hago y que también se la hago a usted es ¿por qué en los medios aparece solamente este remedo, ¿no?, que es el maricón, el afeminado, el rosquete? Y no hay el homosexual activo, tampoco aparece la lesbiana. La explicación que yo he dado, que por supuesto se puede discutir, es que el afeminado aparece porque el afeminado es un remedio de la mujer y esta sociedad desprecia a la mujer y por lo tanto también desprecia al afeminado y se burla. ¿Por qué? Porque se parece a la mujer. En cambio, la machona, la homosexual activa se parece al varón. Y entonces esta sociedad pues no desprecia al varón, pues sería despreciarse ella misma, ¿no? Entonces no ataca al varón, pero se ataca al que le recuerda a la mujer. Bueno, esta es una explicación, ¿no? No sé qué opina al respecto. Comparto su explicación, pero yo agregaría lo siguiente, ¿no? Usted sabe que los seres humanos somos muy complejos y tenemos formas de evadir cosas o de reírnos de las cosas, ¿no? También creo, primera vez que me hacen la pregunta, también creo que tiene que ver con cierta forma de evasión a través de la burla, de la ironía, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es muy usual, por ejemplo, en centros laborales, digamos, donde está la más obrera, diría Marx, o el proletariado, en los cuales los juegos homosexuales entre machos es casi cotidiana, ¿no? Casi cotidiano. Tocarse, digamos, el trasero o aparentar tener el falo más grande. Bueno, pero eso viene del colegio, ¿no? Sí, yo claro. recuerdo que en el colegio también había eso. Claro, ¿no? Y también jugar con la mariconada, ¿no? Decirle, tú eres mi mujer, ¿no? Algo que es un poco, digamos, o más pintón o tiene un cuerpo más femenino. Digamos, tiene que ver con eso. Yo creo que sí, que como digamos genéticamente somos, digamos, no totalmente, absolutamente masculinos ni absolutamente femeninos, nuestra conducta no puede dejar de expresar esa, digamos, masculinidad, feminidad o feminidad, masculinidad, con juegos sexuales, con ironía, con burla. Creo que eso también habría que tener en cuenta. Ahora, es cierto que en sociedades machistas como la nuestra, ¿no es cierto?, la burla, la ironía, la discriminación, el ataque al marica, ¿no es cierto?, es ya es una cosa, digamos, en la cual uno podría decir que hay no solamente una afirmación del macho, sino una discriminación con respecto a aquello que altera, digamos, lo que aparentemente es normal o forma el orden heterosexual, digamos, ¿no? Entonces también hay
hay eso, ¿no? Un rechazo a través de la ironía, la burla, ¿no? Pero no nos olvidemos de que a pesar de eso en nuestra sociedad y en la televisión, casi toda la televisión, exagerando o teniendo razón, uno podría decir que la televisión está casi inundada por homosexuales, ¿no? Decir que Víctor Raúl Ayala Torre es homosexual es tener una aprista ahí casi reconvertido en un búfalo para que uno lo agreda. Pero antes era, yo recuerdo, digamos, en la época todavía el APRA tenía influencia en las universidades, fines de los 60, en los debates con la izquierda que emergen en esos años, la izquierda siempre apelaba, digamos, como recurso final, digamos, en debates ideológicos, acusando la sexualidad de Aya, ¿no? Por supuesto que el APRA siempre ha negado eso, ¿no? Pero ustedes saben mejor que yo, porque yo he tenido amigos apristas, muy buenos, y bueno, me comentaban anécdotas, ¿no?, con respecto a la sexualidad de Aya. Obviamente tiene mucha reserva en hablar de la homosexualidad del líder, ¿no? No, pero perdón, quisiera hacer acá una precisión, ¿no? Vea, eso se ha dicho de presidentes, se ha dicho además de distinguidos intelectuales y todo. Y me pregunto, ¿y qué tiene que ver eso con la producción de los intelectuales y con la labor de los presidentes? Nada. No, entonces, nada, ¿no? Entonces habría primero que demostrar que hay una conexión causal. No tiene nada que ver, pero a lo que iba es que es formas de, digamos, casi comunes. No estoy diciendo si están bien o mal. ¿Qué? ¿De despreciar, de rebajar? De rebajar, de despreciar, de atacar al otro, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, me refería a Ayala Torre en ese sentido. Por supuesto que Ayala Torre es uno de los intelectuales más, en mi opinión, digamos, yo lo pongo por encima de Mariátegui. No porque haya habido más años, sino porque tuvo una teoría, digamos, que intentó, digamos, romper, digamos, con el enfoque occidental básico, ¿no? Creo que eso es destacable. Mariátegui, sí, un intelectual muy importante, por supuesto, pero se mantuvo, digamos, en la línea del marxismo occidental. Pero volviendo a la pregunta, mencionaba eso como son formas sociales, ¿no?, que tienen que ver con cómo nosotros hacemos de la homosexualidad también una especie de evasión, ¿no? Los programas en la televisión es la burla del homosexual, ¿no? Y mucha gente ve esos programas, ¿no? Pero la burla del homosexual llamado pasivo. Pasivo, claro. Claro, pero usted nunca ha visto a un homosexual activo en la televisión. No, pero homosexual activo, digamos, que son también líderes de opinión en la televisión, son muy machos, ¿no es cierto?, y declaran abiertamente su homosexualidad y nadie cuestiona esa conducta, claro, ¿no? Nadie cuestiona a Platón por su homosexualidad, o a Proust, ¿no?, o Alcibiades, alumno predilecto de Sócrates, ¿no? Claro, pero si uno menciona a estos personajes, siempre le dicen, no, pero ese es muy lejos, pues, ¿no? Tenemos que actualizarnos. Sí. No, yo creo que va a llegar un momento en que, por lo menos también es una tesis del libro, cuando digo la oposición consustancial, es aceptar, digamos, quizás más adelante, ¿no es cierto?, que la relación, digamos, de los individuos será independiente de la sexualidad que uno tenga, ¿no? Pero todavía en este tiempo la sexualidad diferente al heterosexual todavía tiene cierta mancha, digamos, ¿no? Es criticable, es observable, ¿no? Todavía es, lamentablemente. No llegará un tiempo. Oiga, una de las cosas que quiero someter a su consideración aquí en los minutos finales es la siguiente. La actuación sexual depende fundamentalmente de la salud. Una persona que no tiene buena salud no puede tener una buena actuación sexual. Entonces, repito, esto es fundamental. Y la salud sexual que había en Occidente a mediados del siglo XX ya no la hay ahora. Han transcurrido 60 o 65 años. Y en este lapso, ¿no?, tenemos pues una ola gigantesca de alteraciones, de disfunciones, de drogadicción, de alcoholismo y de 20 cosas negativas más, que no teníamos hace 60 años. Sería pues absolutamente ilusorio pensar que todo esto no ha afectado y no afecta la actuación sexual, ¿no? Yo he tenido informantes, o tengo informantes muy serios, que me muestran, aunque las muestras que ellos tienen no son extensas,
y no son extensas porque para que tener una muestra extensa hay que tener un capital extenso, pero de todas maneras son indicativas, ¿no? No digo que sean la verdad absoluta. Y cuando uno se entera de qué cosa es la sexualidad ejercida ahora por los jóvenes, que pierden 3 o 4 horas haciendo perreo, entonces uno dice, bueno, y todo ese caudal energético en el perreo, ¿por qué no se va a la cama? En mi tiempo pues se habría sido absurdo el perreo, pero ahora, digamos, una manera de canalización de energía y de todo es pues hacer perreo y estar moviéndose, ¿no?, desaforadamente. Entonces, repito, ¿no?, para mí, a estas alturas, hay una pérdida de la potencia. No hay más potencia, sino menos potencia, y por lo tanto hay más droga, hay más alcohol, que supuestamente van a suplir la potencia, pero no la suplen, ¿no? Porque lo único que puede garantizar la potencia es la salud. Occidente, desgraciadamente, no tiene ahora buena, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hay un aumento, hace 2 años lo digo, un aumento general de todas las enfermedades, no solamente las orgánicas, de las mentales. No es que uno quiera ser pesimista necesariamente, pero ahí están los hechos. ¿Qué dice usted? Antes de venir a su programa estaba revisando algunos textos que he leído, y en uno de ellos se menciona que en el Paleolítico no había violencia por los restos que encuentran, ¿no?, entre, digamos, grupos humanos, y que por ser una época de abundancia y de fácil caza, ¿no?, se supone que fue la época de mayor goce y la más feliz. Eso de feliz, bueno, la felicidad en esos tiempos puede ser discutible, pero cuando hay abundancia, cuando ahora hay buen alimento... Ahora también es discutible. Claro, cuando hay alimento, digamos, la potencia del cuerpo, digamos, se admite, y es lógico deducir, está, digamos, en su mejor momento. ¿Qué pasa en la sociedad contemporánea, no? En la sociedad contemporánea lo que está pasando, creo, además de que las enfermedades han crecido. Perdón, pero como usted se refería a los recolectores, son recolectores trashumantes, ¿no? O sea, que claro, estamos bien lejos, ¿ah? Claro. Pero hacía la mención para establecer la relación, y que en buenas épocas, ¿no es cierto?, digamos, la potencia, la procreación es evidente. Esta es una época de abundancia, ¿no es cierto?, pero es una época en la cual creo que hemos desaprendido a alimentarnos, a comer, ¿no? ¿No? Y además la drogadicción, ¿no? Y además esta cultura del goce por el goce, creo que tienen que ver con pérdidas de virilidad y de feminidad. Lo que me llama mucho la atención y aparece en el libro es de que, y creo que eso lo hemos conversado también, es de que lo que está apareciendo es esta pérdida de virilidad, usted le dice potencia, y de feminidad. Entonces estamos frente a un proceso, no sabemos las consecuencias, es muy difícil decir que va a pasar eso, pero podemos por lo menos señalar la preocupación de una tendencia, que no solamente, digamos, el dimorfismo sexual puede terminar, la heterosexualidad puede dejar de ser una bandera. Por eso yo digo en el libro, un poco provocando, el último heterosexual, pero no porque me crea el último heterosexual, sino en referencia a esa tendencia, ¿no?, de una sexualidad menos heterosexual, y en la cual homosexualidad, lesbianismo, lo que fuese, van a ser asuntos absolutamente, digamos, permisibles, tolerables y quizás generales. No deja de preocuparme eso, porque incluso leyendo un trabajo de una bióloga norteamericana aún viva, Margulis, en un libro que se llama ¿Qué es el sexo?, ella, a partir de la teoría evolutiva, ella llega a la conclusión de que es admisible, como menos como hipótesis, de que la sexualidad humana en las condiciones estas que usted está señalando, de problemas de salud, drogadicción, etcétera, etcétera, puede mutar. Pueden haber cambios genéticos que puedan terminar con el dimorfismo sexual. Por lo menos es su hipótesis. Ella misma dice, esta es una hipótesis, no es un hecho todavía. Pero ¿cuánto pasará para eso? Bueno, de repente no tiene que pasar mucho tiempo. Me están indicando que ya el tiempo también se ha vencido en esta ocasión, de modo que agradecemos sinceramente al doctor Mendívil su valiosa presencia, y con ustedes será hasta el programa siguiente.